Señor, acuérdate de este pecado. Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. Señor, acuérdate de este pecado. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo. Le digo mi Cristo al que se humilló. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo. Le digo mi Cristo al que se humilló. Señor, ahora sé que antes me hablaste, pero por mi vicio no te quise seguir. Ahora vengo aquí implorando mi Cristo que me perdone por lo que antes fui. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo. Le digo mi Cristo al que se humilló. Hoy en el paraíso tú estarás conmigo. Le digo mi Cristo al que se humilló. Amén. Ahora usted. Los bendiga. Estamos haciendo un análisis de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La primera palabra es la palabra del perdón, inmenso y eterno perdón. Y acabamos de leer en Efesios 1:7, donde dice que en Él tenemos redención y perdón por su sangre. Y ahora vayamos a la segunda palabra. La segunda palabra nos habla de la redención. En la primera palabra vimos que el Señor clama al Padre Celestial por perdón para el pecador. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la segunda palabra, Él va a pedir protección. Y estando ahí en esa cruz, el Señor Jesucristo ve que 2 personas muy queridas de parte suya están acercándose. En San Juan capítulo 19, versículo 26, encontramos quiénes eran estas 2 personas. Vean ustedes, San Juan
capítulo 19, versículo 26. Dice la palabra del Señor. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, vean ustedes, está llegando María, la madre del Señor, y está llegando Juan, el discípulo amado, el más joven de todos los discípulos, el único que se atrevió a estar al pie de la cruz, acompañando a María, la madre del Señor. Cuando Jesús ve que su madre y el discípulo a quien él amaba estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y leamos el versículo que sigue. Y luego dirigiéndose en el versículo 27, dirigiéndose a Juan, el discípulo amado, dice: después dijo al discípulo amado: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, en este pasaje vemos la palabra de protección. Allá afuera se ha malinterpretado el texto bíblico. Se asume que por este versículo María se convierte en la madre de todos los allá afuera en la religión, ¿verdad? Sin embargo, debemos tomar en cuenta algo muy importante. Ni Pablo, ni ningún apóstol, ni los discípulos de Jesús tomaron como suya aquella palabra. Esa palabra era exclusividad para Juan, el discípulo amado, el único que estaba ahí presente. Y Jesús se preocupa por su mamá, por su madre que está presente. Y se le encarga en el último momento de su vida. Jesús le encarga a María, al discípulo amado, para que tanto el discípulo amado cuidara de María como María hiciera de cuenta que ahí estaba su hijo. Hermanos, de ninguna manera el Señor estaba nombrando a María como madre de todos los cristianos, porque si eso hubiera sido, el apóstol Pablo lo hubiera mencionado en sus cartas de Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Juan, el discípulo amado que escribió 4 cartas, 3 cartas, lo hubiera mencionado en sus cartas. Tomás, Santiago, se hubiera mencionado en el Apocalipsis, pero nunca se hace mención de que Jesús se hubiera convertido ese día en la madre de los cristianos o en la madre de Dios. Si era madre del Señor Jesús, su cuerpo, que en ese momento estaba muriendo en la cruz. Pero María fue un encargo especial para Juan, el discípulo amado. Y es así que el discípulo amado se la llevó a su casa. Más tarde Juan sería nombrado pastor en la iglesia de Éfeso. Y en esa iglesia de Éfeso aún existe, hasta nuestro tiempo moderno, la tumba donde fue sepultada María, la madre del Señor. Los más grandes clérigos lo saben. Multitudes van a visitar esa tumba, pero guardan silencio, porque al mundo se le ha hecho creer que María, al igual que el Señor Jesús, fue llevado en una nube. A eso se llama la asunción de María. Pero no, María, al igual que todos los cristianos, está esperando el momento de la resurrección. Algún día la veremos. Hermanos, es la palabra de la protección fraternal, la protección, el compañerismo que debe haber entre los cristianos. Especialmente, Jesús corroboraba lo que había dicho allá en el Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 encontramos un mandamiento y por supuesto que Jesús, que era quien había dado estos mandamientos, porque recordemos que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, Dios había dado este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús estaba dando un claro ejemplo de cómo se debe honrar a un padre y a una madre.
encargándola a Juan. Debemos suponer la gran tristeza, el gran dolor que estaba experimentando María, la Madre del Señor, como cualquier madre. Es por ello que el Señor Jesús le encarga, muy especialmente a Juan, el discípulo amado, el cuidado de su madre María. Y entonces llegamos a la conclusión, mis estimados hermanos, de que esta palabra fue una palabra exclusiva para dar protección a su madre María. Y como un recordatorio de todo lo que aún tenemos mamá, especialmente los jóvenes, honrar a su mamá, honrar a su papá, porque es el primer mandamiento con promesa. Y así quedó establecido ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos ahora a la tercera palabra. La tercera palabra es la palabra de la misión cumplida. La misión que está a punto de finalizar. Juan capítulo 19, su versículo 8. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 19, pero ahora el versículo 8. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. En el momento más duro, el más cruel, Jesús se daba cuenta que su vida se escapaba. Los chorros de sangre de sus manos y sus pies no paraban de caer. Y pronto, muy pronto, Jesús estaba entendiendo que su cuerpo pronto iba a entrar en desvanecimiento. Pero había profecías que se tenían que cumplir. Si Jesús no hubiera tomado un momento para decir esta palabra, una de sus profecías no se hubiera cumplido, pero toda su palabra se tenía que cumplir. Y eso es algo bonito para nosotros, porque quiere decir que Jesús cumple su promesa, cumple su palabra hasta en el último momento. Y dice claramente aquí el versículo, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, pronunció esta palabra para que la escritura se cumpliese. ¿Y cuál era la escritura? Tengo sed. Rápidamente un soldado romano empapó una esponja en vinagre y la acercó a los labios del Señor Jesús. El vinagre estaba revuelto con hiel y mirra. Era una bebida que producía un escozor terrible en la garganta. No es que el soldado romano se le conmoviera el corazón y dijera si le iba a dar a que tome algo, no. Era para hacerlo sufrir más. Era algo corrosivo que el Señor probó y que empezó a llagar todo su cuerpo, lo que nosotros ahora conocemos como las úlceras gástricas. Empezó a llagar todo su tráquea de aquí al estómago, causándole un dolor tan intenso. Fue tan intenso que el Señor ya no soportó mucho más. Pronto el Señor iba a decir sus últimas palabras: tengo sed. Pero vayamos y veamos la cuarta palabra. Bueno, Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿No quiere decir que aquella bebida le causó una aflicción extra aparte de los clavos? Este versículo de Isaías dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Ahora mismo el Señor nos está mirando aquí. Yo pienso que una sonrisa grande se dibuja en su rostro y dice: valió la pena haber tomado ese vinagre. Ese vinagre mezclado con hiel. Valió la pena. Qué maravilla, hermano. Él tomó la copa amarga para que nosotros
tomáramos la copa de bendición que nos da vida, el agua de vida que sacia nuestra alma, nuestra sed. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará a las iniquidades de ellos. ¡Qué maravilla con el Señor Jesús! Vayamos ahora sí a la cuarta palabra. La cuarta palabra es la palabra de la esperanza. Amén. Están junto con Jesús dos malhechores, uno a su derecha, el otro a su izquierda. El que está a su izquierda comienza a injuriar a Jesús y le dice: si de veras eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Necesito un milagro para que sepa yo que tú eres Hijo de Dios. Hoy en día la historia no ha cambiado mucho. Muchos hermanitos, incluso en nuestra iglesia evangélica, lo único que quieren son milagros para creer en Jesús. Pero resulta que Dios trabaja muy al revés de lo que nosotros pensamos. Él primero quiere fe y después el milagro. Y nosotros, hasta que ocurre el milagro, todos decimos: ah, sí, yo creo, porque pasó esto en mi vida. Y el Señor dice: no, así yo no trabajo. Primero debes creer, porque al que cree todo le es posible. Amén. Le dijo a Tomás: hasta que me vistes, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron que ya estaba yo resucitado. Y estaba aquel ladrón injuriando a Jesús, pero el otro ladrón, el otro malhechor, se voltea con el ladrón y dice: es que no tienes temor de Dios, están en la misma situación. Nosotros por nuestro pecado estamos muriendo, lo merecemos, pero este varón es justo. Él no hizo pecado. Y luego se voltea donde está el Señor y con su último suspiro le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Padre. Hermanos, esa es la oración que quiere el Señor escuchar hoy en día. Acuérdate de mí cuando vengas con tu Padre. Y en ese momento Jesús le dio la palabra de la esperanza, hermanos. ¡Qué maravilla! La palabra más hermosa que alguien pueda haber escuchado en su vida. ¿Quién no desea que el Señor le diga lo que menciona este versículo de la palabra de Dios? Vean, Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Hay esperanza para nosotros. La muerte no termina con la vida continúa. Hay un mundo feliz más allá de un hermoso cántico, donde moran los santos en luz, donde iré para siempre a vivir al lado de mi hermoso Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra de cierto quiere decir, te aseguro al 100%, que hoy mismo estarás conmigo allá en el paraíso. Esa tarde cuando Jesús murió, Él no llegó solo a la gloria. Llevaba de la mano aquel ladrón arrepentido. ¡Qué maravilla! Algún día nosotros vamos a entrar por las puertas de la ciudad celestial y vamos a contemplar a Jesús y va a decir: ¿se acuerdan que aquel que me dijo que me acordara de Él? Aquí está. Bien. Y nosotros tendremos que decirle: Señor, gracias, porque a nosotros también nos diste esa gracia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la palabra del perdón. Dice en 1 Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Hermano, nosotros tenemos esperanza. Tristemente la gente se va a la eternidad. Estaba comentando a ciertas personas
que partieron sin Dios, sin fe y sin esperanza por la eternidad. Si ustedes tuvieron la oportunidad de acompañar a las personas, ustedes habrán dado cuenta el llanto, el dolor, la tristeza, los lamentos. Porque la religión no promete absolutamente ninguna seguridad. Si ni siquiera al Papa de Roma aún siguen rogando por él para que Dios los deje entrar a su gloria. Imagínense ustedes, alguien común y corriente. Aún siguen rezando por Benedicto, por Bergoglio. La religión no ofrece esperanza, Jesús sí ofrece esperanza. Por lo tanto, hermanos, si nos toca partir, yo les decía a mi esposa, si me hubiera tocado partir, yo no quería que llorara, porque era capaz yo de levantarme para venir tan silencioso. Hermanos, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entren en esa tristeza que parece que se desmayan, hermanos. Porque nuestro ser querido no muerto ha comenzado a vivir la verdadera vida. Amén. No se entristezcan como los otros que están allá afuera, que no tienen esperanza. Porque si sabemos que Jesús murió, también resucitó, no sabemos que Él va a traer junto con Él a los que se han ido delante de nosotros. ¿Se saben eso? Que en el momento del rapto, el Señor va a traer a todos los que han partido delante de nosotros. Y vamos a tener un encuentro con todos nuestros seres queridos. Yo recuerdo mucho a mi abuelita, mis tíos que ya partieron a la presencia del Señor. Vamos a tener un encuentro hermoso con ellos, pero los vamos a ver no en sus cuerpos enfermos con que se fueron, hermanos, ellos estaban rejuvenecidos a la imagen de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: alentaos unos a otros con estas palabras. Qué palabra tan preciosa recibió aquel ladrón. Hoy estarás conmigo. No vas a morir. Solo va a ser un ligero pestañear. Y abrimos los ojos en la presencia del Todopoderoso. Vamos ahora a la quinta palabra. Es la palabra de la soledad. Llega un momento culminante en la agonía del Señor Jesús. De pronto una soledad espantosa cubre el cuerpo de Jesús. El sol se oscurece. La tierra comienza a temblar. Las gentes comienzan a moverse de un lado para otro, espantados. ¿Qué está pasando? Y allá arriba en la cruz se escucha un grito desgarrador: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y lo más triste de todo es que el Padre no le contestó a su hijo. Era el momento de la ruptura entre el Padre y el Hijo. Aquellos que nunca se habían separado desde la eternidad estuvieron juntos en la creación del universo. Estuvieron juntos en la creación del planeta Tierra. Cuando hacían al hombre, se platicaban entre ellos: ¿qué semejanza le haremos? ¿A qué semejanza haremos al ser humano? Le haremos a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Pero en ese momento, hermanos, llegaba el momento de la espantosa soledad. Mateo 27, 46. Mateo capítulo 27. Cerca, dice este pasaje, cerca de la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un momento de dolor, un momento de soledad indescriptible. Uno de los salmos lo va a describir
con lujo de detalles. En el libro de los Salmos, precisamente en el capítulo 22, versículos 1 y 2, encontramos lo que el Señor está diciendo en ese momento de soledad, aunque ahí solamente se registra en Mateo el hecho de que él gritó a su padre, pero en los Salmos se relata con lujo de detalles lo que el Señor está diciendo para sí mismo allí en la cruz del Calvario. Y efectivamente está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todo eso estaba diciendo el Señor ahí. ¿Por qué estás tan lejos, Señor? Te siento tan lejos. ¿Por qué te has ido de mí? En ese momento el Padre le daba la espalda a su Hijo para recibirnos a nosotros, sus nuevos hijos, adoptados en la familia. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Pero sigue diciendo el libro de los Salmos: Dios mío, clamo de día y no me respondes, de noche y no hay para mí recurso. Vemos que el Señor Jesús está clamando. Este es uno de los salmos mesiánicos. En este salmo se relata todo lo que el Señor Jesús estaba experimentando en la cruz del Calvario. Vean ustedes, ahora en el mismo salmo, capítulo 22, pero ahora en los versículos 6 y 7 y 8, y dice: mas yo soy gusano. Vean ustedes cómo se sentía el Señor Jesús ahí, después de haber sido menospreciado, azotado, herido, clavado en esa cruz. Él decía: mas yo soy como un gusano que ya no tiene forma. Mas yo soy como un gusano, ni siquiera me parezco hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Es Jesús quien está hablando. Y dice: estiran su boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, pues líbrele él, sálvele, puesto que en él se confortaba, se complacía. ¿Se acuerdan? Es Jesús en la cruz del Calvario, hermano. Y es lo que le estaba experimentando en esa cruz. Pero sigamos adelante. En el siguiente versículo. Ahora en el mismo capítulo 22. Pero ahora versículos 14 y versículo 15. Vean lo que dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Al momento en que el Señor Jesús era clavado en la cruz, sus huesos salieron de sus lugares de donde está añadido el cuerpo, sus manos, sus pies se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Sí sabían por qué pidió agua al Señor? Porque su lengua se había pegado a su paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Todo eso pronunció el Señor en la cruz. Por supuesto que el escritor a los evangelios solamente capturó la primera parte. Vayamos al siguiente. En el mismo capítulo 22, por ahora versículos 16 a 17. Dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Está hablando de los clavos de sus manos y de sus pies. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. El cuerpo del Señor se iba secando ahí en la cruz. Toda su sangre se iba derramando. Luego dice: entre tanto
Ellos me miran y me observan. Es Jesús en ese momento de soledad espantosa, cuando el Padre le ha abandonado. Los versículos Salmo 22, 6 y 8, 18 y 19 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso es Jesús, si se da cuenta, hermanos. Es Jesús en la cruz del Calvario. Todo el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Si usted lo lee con atención, va a ver a Jesús clavado en la cruz, en ese momento de soledad espantoso, en medio del dolor más horripilante. Dice: repartieron entre sí mis vestidos, sobre mis ropas echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrer. Pero como ya hemos visto, el Padre no le contestó a su hijo. Abandonaba a su hijo al dolor y al sufrimiento, con tal de recibirnos a nosotros. Qué tremendo, hermano. ¿Cuánto le da la honra y gloria a Dios? Gloria a Por Dios. siempre está su nombre glorificado. Vamos a la sexta palabra. La sexta palabra es la palabra del pago total. Y es una palabra hermosa. Todo está consumado. El pago total por nuestros pecados, hermanos, había sido pagado. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, habían sido pagados, estimado hermano. Qué maravilla. Amén. Una vez un hermano me decía: sí, hermano, yo estoy consciente de que Jesús pagó todos mis pecados. Y me decía: pero en la vida cristiana es como el borrón y cuenta nueva. Y yo le dije: explíqueme cómo está eso. Y me dijo: pues Cristo pagó todos mis pecados hasta que vine a la cruz, que vine y le acepté como Señor y Salvador. Pero a partir de que yo le acepté como Señor y Salvador, toda mi vida, ahora yo tengo que pagar. Y yo le dije: ¿y cómo piensa usted pagar? Porque la paga del pecado es muerte. Si Jesús hubiera pagado únicamente mis pecados pasados y yo tengo que pagar para mis pecados presentes y futuros, estoy perdido. Entonces voy al infierno. Porque no hay forma de pagar un solo pecado, hermanos. No hay forma de pagar. Pero qué bueno que Jesús pagó el total. Por eso, esta frase que él dice, la sexta frase que él dice, él dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. La palabra consumado es, quiere decir, todo está pagado. Ya no hay nada que pagar. Yo estuve una vez en un funeral y había dos hermanitos sentados ahí, y a mí me gusta mucho parar orejas cuando voy a un lugar para ver qué es lo que dice. Y un hermano le contaba a otro y le decía: hermano, ¿cómo es que el hermano que estaba ya en el féretro, quién se murió? Si apenas ayer antier lo vimos. Y el otro decía: sí, hermano, se murió. ¿Cuentas que debe estar pagando? Y yo me quedé pensando y decía yo: ¿cuántas? ¿Acaso podemos pagar una sola cuenta del pecado? No, hermanos, ni un solo pecado, por más pequeño que sea, podemos pagar nosotros. Por eso Jesús lo pagó a todos y dejó la cuenta cerrada. Todo está consumado. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Amén. Mis pecados son borrados ya, dice un hermoso cántico, y Jesús los perdonó y los puso en la más profunda mar. Los pecados son pagados ya. Qué bonito, hermano. Cristo pagó todos
pasados, presentes y futuros. Y vamos a la séptima palabra. La séptima palabra es la palabra de la entrega total. Cuando Jesús dice, mi cuerpo es entregado por vosotros. Y lo que Él encomienda al Padre es su espíritu. Su cuerpo Él lo entrega. ¿Sí se da cuenta? Vean lo que dice la palabra de Dios aquí en Mateo 27:46. La última frase que pronuncia el Señor Jesús. Lucas 23:46. Entonces Jesús dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dio su último aliento. Expiró. Quiere decir dio su último aliento. Y en ese momento, la obra de la redención de Jesús había quedado consumada. Desde el cielo el Padre Eterno miró con agrado el sacrificio de su Hijo. En ese momento Jesús entraba no al lugar santísimo hecho por manos de hombres, sino que entraba al lugar santísimo, la morada del Todopoderoso, no con sangre de machos cabríos, dice el apóstol Pablo, sino con su sangre preciosa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice la palabra, y lograba con ello eterna redención para los santificados. En el Antiguo Testamento se acostumbraba matar a un cordero. El sacerdote derramaba la sangre sobre el altar del propiciatorio. Pero ese día el sacerdote, en el mismo instante en que Jesús está muriendo en la cruz del Calvario, aquel sacerdote había sacrificado ya el cordero y había puesto en una vasija la sangre de aquel cordero. Pero antes de que este sacerdote entrara al lugar santísimo para derramar la sangre sobre el propiciatorio, el Señor Jesús rasgó las cortinas del templo y el arca del pacto se vio. Y Jesús entró hasta el lugar santísimo, la morada del Todopoderoso. Y ahí derramó su sangre que limpia todo mal, es uno de los hermosos cánticos. Hermosa sangre carmesí. Donde cae una gota de su sangre hay perdón, hay vida eterna, hay redención del amor. Qué bueno que nosotros fuimos participantes de esa sangre. Y qué bueno que nosotros, Dios nos iluminó para tener derecho, como dice San Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos sus hijos de Dios. Y estos ya no son engendrados de carne y sangre, sino que ahora son engendrados de parte de Dios. Todo eso lo por Jesús. Hermanos, hay que amar a Jesús y hay que bendecir su nombre, porque solamente Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que hemos estudiado esta tarde. Y las 7 palabras que pronunciaste en la cruz del Calvario, cada una con un significado especial, tremendo para nosotros, para nuestra vida. Las palabras más hermosas, Padre, perdón. Todo está consumado. La palabra del amor fraternal, del cuidado, de la protección. La palabra de la soledad que sufriste para que nosotros fuéramos recibidos en gloria. La palabra de la cena para que nosotros fuéramos odiados. Qué grande, qué maravilloso es Jesús. Bendecimos tu nombre, te damos gracias. Y gracias por tu preciosa palabra.
que hemos estudiado esta tarde. Ahora nos encomendamos a tus pies y humildemente te pedimos que nos des tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén.